importante porque es triste y es desafortunado porque muchas veces Dios nos habla y Dios tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros, pero el problema es que muchas veces estamos distraídos y no escuchamos el mensaje de Dios. Mira lo que nos dice Isaías 1:3. Dice la palabra de la siguiente manera: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene, ¿qué cosa? No tiene conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios nos dice y nos enseña que el pueblo de Dios no tiene conocimiento. Y es interesante porque a mí me dice la palabra que el que esté falto de conocimiento se la pida a Dios, y ¿qué Dios va a hacer? Se la dará. Entonces, ¿por qué dice que el pueblo no tiene conocimiento? El detalle es que la palabra no es que no le está siendo presentado al pueblo, sino que el pueblo muchas veces está muy distraído. Estamos distraídos con tantas cosas, estamos distraídos con los movimientos que hay alrededor, estamos distraídos con la deuda, estamos distraídos muchas veces con simplemente podemos estar viendo para adelante, pero nuestra mente está en el trabajo, está en los problemas, está en nuestra familia, está en nuestro matrimonio. Y cuando escuchamos la palabra, agarramos, si es posible, un 25%, no un 100% de la palabra. Amén. Y a mí me llama la atención porque muchas veces hay cosas que yo puedo predicar y yo llevo años predicando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y a mí me llama la atención porque hay personas que cuando yo le hablo o de repente escuchan lo mismo de otra persona y dicen: oh, pastor, me di cuenta de esto. Yo le digo: pero si yo prediqué eso la semana pasada. No sé si me estás escuchando. O si no, me comienzan a decir: pastor, pero usted qué piensa de esto o del otro. Y yo le digo: espérate, pero si yo te enseñé de eso. Si tuve un mes enseñando sobre lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque medios ponemos atención. No ponemos atención completamente. Vamos a ver un pequeño video. Y yo quiero que lo mires rápidamente, este video, en referente a lo que te estoy diciendo. Santo, no hay sonido. Vamos a ponerlo de al comienzo. Gloria a Dios. Y como te estaba diciendo, una de las cosas que a mí me llama la atención, porque cuando tú miras este video, esta persona, estas jovencitas, hablan medias cosas, no hablan cosas completas. Hola niños, ¿cuántos están listos para alabar al Señor? No, mira. Pero ¿cómo vas a predicar si tú todavía eres una niña? Yo me sé toda la Biblia. Hazme una pregunta si quieres. ¿Qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles. ¡Aleluya! Ok, espérate, vamos con otra pregunta. A ver, ¿con qué David mató a Goliat? Con una moto. ¿No has querido decir con una onda? No sé si fue con una onda. Un Kia, un BMW. Pero si lo mató con una moto, lo mató con una moto. Así te parece. Bueno, ¿y ese enterrador para qué es? Para que sepan lo que estamos preparando para la venida de Cristo. Te cuento que el pastor dijo: Cristo viene, prepárate. Gloria a Dios. No sé si pusiste atención. Denle un fuerte aplauso a Dios. No sé si pusiste atención, porque estas niñas agarraban el 25% del sermón. Cuando él dice: vamos a lavar. No, espérate, yo ya lavé mi ropa, dice. No sé si pusiste atención. Y cuando le preguntó quiénes son la esposa de los apóstoles, las epístolas. Amén, imagínense. Y después le preguntó: bueno, ¿y cómo David mató a Goliat? Ella pensaba que era una Honda, la moto, pero era una moto, pero era una Honda. Y agarró parte. Entonces pensaba que era con una moto. Y cuando le dijo: bueno, ¿qué estás preparando? No, es que el pastor dijo: prepárate. Por eso que estaba preparando té. No sé si captaste el mensaje.
Y ese es el problema, que muchas veces no ponemos atención completamente a lo que Dios nos está diciendo. Entonces captamos parte del mensaje y nos perdemos la esencia del mensaje porque estamos distraídos con otras cosas. ¿Y cuál es el problema cuando tú vienes a la iglesia? Tú vienes aquí a aprender. ¿Para qué? Para que tú vayas a tu casa a repasar lo que has aprendido. Para que esa palabra penetre en tu mente, penetre en tu corazón, penetre en tu vida y pongas la palabra completa en acción. No parte de la palabra, sino toda la palabra completamente. Porque muchas veces agarramos una parte y desechamos la otra. Ponemos atención a una cosa y no ponemos atención al otro. Agarramos una parte de la palabra de la Biblia y la otra parte no la aplicamos en nuestra vida. Y cuando viene alguien muchas veces y te predica algo fuera que no está en la palabra de Dios, nos confunde. ¿Tú sabes por qué? Porque no sabemos lo que dice la palabra. Porque no entendemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Alguien me dijo en una ocasión: pastor, ¿por qué no hacemos culto los sábados? Porque el Señor mandó a cuidar el sábado. Eso es el Antiguo Testamento, eso es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos los días son sagrados para el Señor, dice la Biblia. No solamente un día de reposo. Si se lo da, dáselo bien. Entonces hay muchas cosas que están en la palabra que muchas veces no entendemos o no comprendemos porque captamos parte del mensaje. ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestra mente? Pregúntale al que está a tu lado: ¿dónde está tu mente en esta tarde? ¿En los frijolitos? ¿En la carnita asada? Ay, ya se terminó, mañana tengo que ir a trabajar. Mira lo que nos dice Habacuc, capítulo 2, verso 20. Esa es la palabra de la siguiente manera: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le estaba hablando al pueblo de él, le estaba diciendo: pon atención, entiende lo que estás aprendiendo. Y el problema es que entra por un oído y sale por el otro, pero no procesamos y no entendemos qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque no le ponemos atención a la palabra de Dios y después decimos: no, yo sí conozco la palabra, yo sí conozco lo que me está diciendo la Sagrada Escritura. Si supiéramos lo que nos dice la Sagrada Escritura, imagínate, nuestra vida cambiaría completamente. ¿Por qué? Porque ahora no somos oidores de la palabra, sino que vamos a ser hacedores de la palabra. Y cuando tú te vuelves un hacedor de la palabra, tu vida va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, la manera de la manera que tú miras tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tú estás aplicando la palabra de Dios sobre tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual. Pregúntate cuánto tiempo tú sigues diciendo que vas a hacer y no has hecho todavía. ¿Tú sabes por qué? Porque estás agarrando parte de la palabra. Si le agarrarías la palabra entera, hicieras discípulo como dice la palabra. Alábale, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Por eso el título es: ¿qué estás escuchando? ¿Qué tú estás escuchando en esta noche? Oh, el pastor me está regañando. No, yo no te estoy regañando, te estoy compartiendo la palabra. ¿Qué sacaste de la enseñanza de la semana pasada? ¿Repasaste la enseñanza de la semana pasada? Te entraste en Facebook y dijiste: déjame repasar la enseñanza, la predicación, déjame ver los textos, déjame aprenderlo, déjame repasarlo, déjame aplicarlo para que mi vida cambie. Porque hay personas que dicen: yo no entiendo, llevo tantos años y yo siento que estoy en el mismo lugar y no me muevo, y yo corro y trato y estoy en la misma situación. Si tú no avanzas, no es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si no estás sembrando nada, ¿cómo vas a esperar cosechar algo? Pero si tú siembras en el Espíritu y tú le sirves a Dios, tú vas a cosechar las cosas espirituales. A mí me dice la palabra. ¿Y qué vas a sembrar espiritualmente? Conocimiento, unción, bendición, transformación, liberación. Y vas a venir a ser una persona completamente diferente. Pero el detalle es que tenemos que meternos 100% en el propósito de Dios, en lo que Dios tiene preparado para nosotros, y aprender a escuchar y aplicar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. No sé si me estás escuchando.
Porque hoy en día lo que queremos es escuchar predicación tras predicación tras predicación, pero no queremos abrir la Biblia. Que miro una en YouTube, mira la otra en Facebook y miro otra ahí imagínate, por todas partes. ¿Y qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó con la Biblia? Mira lo que nos dice Mateo capítulo 13, verso 14 al 17. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirás y no entenderáis. Imagínate. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú estás entendiendo en esta noche? Y viendo veráis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. En otras palabras, están escuchando, pero sus oídos están pesados. Y no ponen atención porque sus oídos están pesadamente, dice la palabra. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En otras palabras, aquí la palabra nos está diciendo que hay personas que no van a poner atención. ¿Por qué? Porque en su corazón hay resentimiento. ¿Por qué? Porque en su corazón hay odio. Porque en su corazón hay raíces de amargura. Entonces lo primero que Dios te dice: tú quieres comenzar a escuchar, comienza a limpiar tu corazón, comienza a perdonar, comienza a pedir perdón también, comienza a limpiar tu corazón. Comienza a sacar todo lo que te está aguantando y deteniendo del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos escuchar las cosas como nos conviene. Y a mí me llama la atención porque muchas veces aplicamos ciertas cosas y otras cosas no. Eso es pecado, pero el chisme es peor pecado, dice la palabra. Porque a mí me dice la palabra que no pueden salir. Imagínate, una clase de agua de una misma fuente. No puede salir agua dulce y agua salada. Así que tu palabra tiene que ser dulce, dice la palabra. No amarga, no crítica, sino que tiene que ser dulce. ¿Qué palabra? Palabra de vida eterna, palabra que levante, palabra que transforme, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única persona que puede cambiar a alguien se llama Jesucristo. Y la palabra es la que corta, cambia, transforma, reargulle y hace cambio en nuestra vida. Dice la palabra, nos habla la Biblia de Abraham. Imagínate, Abraham, Dios le da una promesa y le dice: vas a ser padre de multitudes. Te voy a bendecir a ti y a tu esposa. ¿Y qué pasa? Al transcurso de los años, cuando Abraham no mira la promesa de Dios y Dios le cambia el nombre a Abraham y no tiene hijos, su misma esposa Sarai le dice: mira, vamos a ayudarle a Dios. Te voy a dar mi sierva Agar, una jovencita. Y Abraham dice: bueno, a lo mejor aquí viene tu bendición, papá. Porque escuchamos lo que nos conviene solamente. No sé si me estás escuchando. Lo que no nos conviene no nos gusta. Lo que nos conviene es lo que me gusta. Hoy el pastor predicó algo que a mí no me agradó y no me gustó. Mira, hay ciertas cosas que hoy en día no se puede hablar en una iglesia. Tú le hablas a alguien del diezmo y se va de la iglesia. No, el pastor solo habla de dinero. El que predicó más de dinero en la Biblia se llama Jesucristo. Lea tu palabra y ahí tú lo vas a ver. Y él constantemente lo predicó. Hoy en día no se puede hablar tampoco de servir, porque a la gente muchas veces no le gusta servir, ni mucho menos de perdonar. Amén. Porque la gente no quiere perdonar. O chisme. La gente le gusta el chisme. Entonces tú no puedes hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente dice: no, el pastor solo habla de lo mismo. No, es que Dios te está hablando para que cambie, para que rectifiques tu vocabulario, para que apliques la palabra, para que seas bendecido espiritualmente y tú crezcas. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificarte, quiere transformarte, quiere darte una vida mejor. Porque dice la Biblia que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia significa una vida donde tú puedas disfrutar la vida, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, las personas que están alrededor de ti. De eso se trata. No te dice la Biblia que no vas a tener problemas. Siempre vas a tener problemas. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú sabes que tú estás en las manos de Dios y tu vida está en las manos de Dios y Dios tiene control de todo.
Alguien me dijo, pastor, ¿por qué usted da tantos textos bíblicos uno tras el otro, tras el otro? Para que lean la Biblia. Amén. Porque si no, no la lee. Pero que usted da muchos textos, muchos ejemplos, para que lean. Usted no me cree a mí que era la Biblia. El hombre es mentiroso. Dios no miente. Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Tú tienes que ir a la santa y sagrada escritura para ver qué es lo que te está diciendo. Cuando Dios le habló, imagínate, a Abraham y Sara le da a su sierva, Abraham dijo, bueno, Señor, te voy a ayudar. Y Dios no, esa no fue la promesa de Dios. ¿Y por qué muchas veces captamos medias promesas de Dios? Porque no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, sal de Babilonia y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero le dijo, en medio de esa tierra, leche y miel, va a haber un desierto, va a haber prueba, va a haber escorpiones, va a haber serpientes, va a haber sequía, va a haber frío. Dice la palabra que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos y va por Babilonia, imagínate, él sigue caminando, pasa la tierra de los cananeos y termina en este caso, imagínate, en Egipto. Comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Porque muchos comienzan en el espíritu y terminan en la carne. ¿Por qué? Porque no están poniéndole atención a la palabra de Dios. Cuando tú pones la atención a la palabra y tú aplicas la palabra de Dios a tu vida va a cambiar radicalmente. Tú no vas a ser la misma persona, tu actitud no va a ser la misma manera, tu manera de ver las cosas no va a ser igual. Yo te lo digo porque eso me pasó a mí. Desde que yo me convertí, yo nunca he mirado para atrás y no pienso ver para atrás. Yo he mirado cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Dios me ha llevado a lugares que yo nunca me hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque cuando yo conocía la palabra, mi mamá me llevaba de pequeño a la iglesia. Pero yo escuchaba al pastor, pero nunca aplicaba lo que nos enseñaba el pastor. Pero cuando comencé a leer la palabra y comencé a aplicarla, mi vida cambió. Mi vida cambió. Inició rompiendo los vicios. Inició a aprender a pedir perdón. Inició a dejar que la gente me resbale. Porque antes, imagínate, y esto lo he contado en varias ocasiones, yo me acuerdo que mi hermano me hizo algo una vez y yo pasé 6 meses sin hablarle. Porque yo era una persona que si me hacías algo, yo nunca te volvía a volver a ver y ni te hablaba. Así yo era. Ahora la gente me lo hace y me dicen, pastor, ore, venga, vamos a orar por usted, vamos a bendecirlo. Y no es hipocresía, sino que el Señor me enseñó que tengo que amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos manda. Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos ama incondicionalmente. Aunque caemos, aunque le fallemos, aunque seamos infieles. A mí me dice la palabra que Él sigue siendo fiel. Él sigue con nosotros. Él nunca nos deja. Él nunca nos ha desamparado. Pero tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para que haya un cambio genuino. Como te lo he dicho anteriormente. Del día que yo me convertí, esa maldición del alcohol no entró a mi casa. Esa maldición de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá, que eran mujeriegos, no entró. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú aplicas la palabra, Dios cambia tu vida por completo. Dios transforma tus pensamientos. Dios transforma quien tú eres y te hace una verdadera nueva criatura. Pero la pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás aplicando? ¿Estás escuchando parte de la palabra? Parte de la palabra no va a ser suficiente para tu transformación total. Tienes que aplicarla toda. Tú puedes decir, no, es que es imposible. Sí, es imposible, pero trata de aplicar lo máximo que pueda. Y entiende la palabra, comprende la palabra. A mí me llama la atención porque muchas veces hay personas que agarran el Antiguo Testamento, cosas del Antiguo Testamento, cosas del tiempo imagínate, de la ley o tiempo de los patriarcas y lo tratan de aplicar para hoy, para estos días. En una ocasión, alguien me dijo, pastor, me dice, ¿yo me puedo casar con mi prima hermana? Y le dije, ay, yo. Y me dice, pero Abraham se casó con su hermana carnal. Sí, porque ella se casó con su media hermana, dice la Biblia. Si no lo sabe, lea la Biblia. Digo, sí, pero ese era el tiempo de los patriarcas. Esos tiempos no nos pertenecen a nosotros. Otra persona me dijo, ay, pero pastor, pero Salomón tuvo 1000 mujeres. Pero usted no es el rey Salomón, ese era el tiempo de la ley.
Y usan cosas fuera de contexto de la palabra para confundir a las personas. Que digo, Dios mío, lean la Biblia, estudien la palabra, mira que estás escuchando. Y si no entiendes a alguien, dile a esa persona, enséñame el texto bíblico. Porque Jesucristo dijo claramente, yo no lo juzgaré, mi palabra te va a juzgar, dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Vivir la palabra, entender la palabra, conocer la palabra. ¿Cuántas veces, imagínate, uno tiene que comenzar nuevamente con los primeros rudimentos, como dice Pablo en el libro de Hebreos? ¿Por qué tenemos que nuevamente iniciar con la leche espiritual cuando ya deberían estar comiendo, imagínate, manjar espiritual de la palabra de Dios? Mira lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 8, verso 14 al 18. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. ¿Qué estaba pasando? La multitud, imagínate, estaba ahí entre los discípulos del Señor. Y ellos tenían, imagínate, el Señor Jesús comenzó a hablar de los fariseos, comenzó a hablar de la levadura de los fariseos, cómo los fariseos, imagínate, eran religiosos, cómo ellos criticaban, cómo ellos juzgaban, cómo apuntaban. Y él le comienza a decir, ten cuidado de la levadura de los fariseos. Y él fue claro. Imagínate, y mira la respuesta de ellos, porque el verso 17 dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, verso 16, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? No sé si me estás escuchando. A mí me llama la atención porque hay cuestiones, hay pleitos, pero hay tonterías que la gente lo hace grandísimo. Y no entienden el ámbito espiritual y no comprenden las cosas espiritualmente, cómo se están moviendo. Porque dice la palabra que en ese momento, imagínate, cuando él está hablando y le está predicando y le está enseñando de la levadura de los fariseos. Porque la levadura de los fariseos, ¿tú sabes cuál es la levadura de los fariseos? La falta de amor. Porque ellos se conocían en la palabra de Génesis, imagínate, hasta Zacarías, pero no tenían amor por las almas, no amaban a nadie, condenaban a todo el mundo, criticaban a todo el mundo. Entonces el Señor le dice, espérate, ten cuidado de esa levadura, porque a mí me dice el libro de Corintios, capítulo 13, nos dice claramente que el mayor de todos los dones, de todas las cosas, las profecías van a cesar, las lenguas van a cesar, pero el amor no va a cesar. ¿Por qué? Porque el amor es eterno, porque Dios es amor. Entonces me puede decir, pero también fuego consumidor es Dios. Sí, es cierto, pero Él consume lo que no es de Él. Pero cuando Él está diciendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, está hablando de la falta de amor. Y lo primerito que ellos dicen, está hablando del pan. Como que no captaron el mensaje. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás captando el mensaje de esta noche? Ahora dile al que está enfrente o detrás de ti, ¿estás captando el mensaje de esta noche? Ellos discutiendo del pan. Imagínense. Alguien me va a decir, ay pastor, usted está hablando de baleada. Alguien me dijo, ay, usted habló de la carne asada que estaba en la Biblia. Pero ¿qué clase de carne asada? Solo dice la Biblia carne asada. Yo no sé qué clase de sazón puso. Y eso fue lo que captó todo el mensaje. No, es que eso me llamó la atención. Tenemos que agarrar el mensaje entero, no parte del mensaje. Tú quieres que tu vida cambie genuinamente, agarra el mensaje completo de la palabra de Dios. Repasa los textos bíblicos en tu casa. Estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna la que Dios te está dando. Por eso lee tu Biblia, entiéndela, compréndela, sabe usarla.
Mira lo que nos dice, mira lo que sigue diciendo. Verso 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. ¿Por qué él dice no recordáis? ¿Tú sabes qué te trae la memoria? La mejor lección de la memoria es cuando tú mismo la enseñas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé de maestro, imagínate, yo estaba estudiando medicina, pero yo nunca iba estudiado y nunca di clase del espacio, ciencia del espacio, Earth Space Science, o del planeta Tierra. Yo me acuerdo que como ese no era una de las materias más fuertes de mí, porque yo no estudié eso, yo estudié microbiología, biología, anatomía, fisiología. ¿Por qué? Porque era medicina. Pero cuando me toca a mí, me dicen, mira, este año vas a enseñar ciencia del cielo, de las estrellas y de la tierra. Y yo, espérate, yo no estudié eso. Y me dice, bueno, no te preocupes, aquí está el libro. Y cuando miro el libro, así de grueso era. Y aquí está el otro libro, así. Y yo, ay, Dios mío. Me da pesar los primeros estudiantes del primer curso. Yo no sabía ni papa, yo no entendía. Pero tú sabes qué me ayudó. Entre más yo enseñaba esa materia, más iba aprendiendo. Y más aprendía, y más aprendía, y más aprendía, y más aprendía. Por eso que dice la palabra, imagínate, no te recordáis. ¿Por qué? Porque como lo recibe y no lo enseña, por eso que te quedas estancado en el principio y no crece y no madura. ¿Por qué? Porque todavía no has tomado el tiempo de enseñarle a otra persona. Pero cuando tú entiendes la palabra y tú la comienzas a enseñar y tú comienzas a discipular a otras personas, tú comienzas a crecer en conocimiento, en la palabra, comienzas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora tú le estás alimentando a otra persona la misma palabra de Dios, que es la misma palabra que te va a ayudar a ti a crecer y a desarrollarte. Yo me acuerdo que al final del año yo entendía un montón de cosas que yo no sabía, que los platos tectónicos, que esto, que el otro. Ahora me pregunta y yo no me acuerdo. Uno de los niños me dijo, ¿y cuántos planetas hay en el sistema solar? No me acuerdo. Pero ¿no enseñaba eso? Sí, pero no me acuerdo. Ya eso fue hace ya 14 años atrás, no me acuerdo. Porque lo que no usa lo pierde. Lo que no usa lo pierde. Tú tienes que usarlo para que no lo pierdas. Por eso que el Señor le dijo, y no recordáis. ¿Por qué? Porque Él se los enseñó y le decía constantemente, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan amor, tengan cuidado. Y ellos se olvidaban, ellos estaban enfocados en el pan, porque la gente carnal se enfoca en lo carnal, la gente espiritual mira las cosas espiritualmente y no andan viendo las cosas carnales. Ese es algo que yo he aprendido en el transcurso de los años. Tu batalla nunca va a ser con tu hermano, va a ser contra huéspedes espirituales. Tú tienes un problema con tu hermano, ora por él. Y tú vas a ver que la situación va a cambiar. Estás viviendo o estás pasando algo, ora por esa persona y tú vas a ver cómo esa situación cambia. Pero si tú eres carnal, vas a ver las cosas carnales, porque dice la palabra de Dios que para las personas carnales todas las cosas son mal para ellos, pero para los hombres espirituales, las cosas espirituales son de bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la palabra de Dios y tú sabes en realidad dónde estás y qué batalla estás peleando, y tú entiendes que estás peleando por alma, estás peleando en un ejército espiritual, y estás peleando por un ministerio, un llamado, un propósito que Dios te ha dado, y estás peleando por tu familia espiritual, tu familia carnal, porque dice la Biblia, cree tú y toda tu casa será salvo. Y tú entiendes todo eso, tu mentalidad, tu actitud cambia. Porque muchas veces perdiendo una batalla se gana la guerra. Hay personas que me han dicho, no, es que usted esto, que el otro, que lo otro. Bueno, perdóneme. Y le doy un abrazo. Y se quedan en la iglesia. Porque si le digo la verdad, se van para el mundo. Y después dicen, no, que el pastor me sacó, que el pastor esto, que el pastor. Mejor prefiero, amén, sí, fue culpa mía, perdóname. No se preocupe, todo lo que está viendo en toda su vida fue culpa mía. Pero busque a Dios, que es lo primordial. No sé si me estás escuchando. Tienes que ver las cosas espirituales, no carnales. Porque mientras tú las mires carnalmente,
tú no vas a recibir tus bendiciones espirituales. Cuando tú sirves a la iglesia, tú no le estás sirviendo a cada uno de los hermanos aquí, tú le estás sirviendo al Señor, porque dice la palabra que cuando tú sirves, tú tienes que hacerlo, o cuando tú estás en tu trabajo, tú lo tienes que hacer como que tú le estás sirviendo directamente a Jesucristo, dice la palabra. Y cuando tú entiendes eso, tú haces las cosas con amor. Cuando tú entiendes eso, tú te esfuerzas más. Porque ¿cómo tú le servirías al Señor Jesucristo si viene en esta noche a la iglesia? Tú lo saludarías. Tú le dieras una sonrisa. ¿Cómo está? Bienvenido a casa. Y el Jesucristo le hubiera dicho, bienvenido a mi casa. No sé si me estás escuchando. Denle una sonrisa al que está a tu lado. Dígale, bienvenido a tu casa. Pero tenemos que entender lo espiritual y lo carnal. No podemos ver las cosas en un aspecto carnalmente. El que mire las cosas carnalmente dice que esta es una pérdida de tiempo. El que mire las cosas espirituales sabe que esta es preparación. ¿Para qué? Para vida eterna, para bendición, para unción, para transformación. El que lo mira carnalmente, ¿para qué voy a servir? ¿Para qué voy a estar en la iglesia? ¿Para qué voy a hacer tantas cosas? ¿Para que el pastor se haga millonario? No, tú lo estás haciendo para Dios. Tú lo estás haciendo para Dios. Porque el que te daba la recompensa nunca va a ser el hombre, siempre va a ser Dios. Y a Dios no se le pasa ninguna. Cuando David estaba allá en el monte donde nadie lo miraba, había un Dios que lo estaba viendo, que conocía su corazón, que miraba la intención en su corazón, que miraba cómo él estaba dispuesto a pelear contra el oso y el león por una sola oveja. Y el Señor dijo, esa clase de persona es la que yo necesito sentado en el trono. Esa clase de persona es la que yo necesito que esté y dirigiendo la nación de Israel. Esa es la persona que yo escogí. Es una persona insignificante para muchas personas, pero lo que él hacía imagínate, donde nadie lo estaba viendo, eso se llama integridad. Porque cuando nadie te está viendo y tú actúas de una manera, porque nadie te está viendo y tú sabes que tu Padre Celestial te está viendo y tú eres íntegro en tus pensamientos, en tu actuación, en la manera que habla, en la manera que te dirige, Dios te va a recompensar, dice la palabra, en público. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 5, verso 4 al 3. Dice la palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese y ayudarles. Y vinieron a llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira lo que pasa. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, tira las redes. ¿Y qué hizo Pedro? Tiró una red. Dios te dice, sírveme completamente. Ay, no, yo te voy a servir part-time. Y el día que le toca servir, no viene, porque algo más importante se le presentó. Santo. No sé si me estás escuchando. Entonces tira la media red y está esperando que se le llenen las redes de pescado. No, Dios no funciona así. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es punto y se acabó. Dice la palabra, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. El Señor le dijo, tira las redes, y él tiró la red. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que eran tantos los peces que otra gente se llevaron los peces que le pertenecían a Pedrito. Hay gente que te está robando tu bendición porque tú no estás tirando las redes como Dios te está diciendo que la tires. Dios te está diciendo tira las redes. Y tú, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y Dios te sigue diciendo tira las redes. ¿Por qué en medio tira la red? ¿Por qué no tira las redes completamente? ¿Por qué sigue tirando la red más pequeña? Vamos a ver si esto prueba. Vamos a ver si esto cambia con este poquito que voy a hacer. No. Dale todo a Dios. Y yo te garantizo que tu vida va a cambiar completamente. Y vas a ver la bendición abundante de Dios espiritualmente sobre tu vida. Pero ¿qué hizo Pedro? Medio escuchó la palabra y no lo obedeció. Pero el que está a tu lado, tú estás medio escuchando.
Por eso es la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás escuchando en esta noche? Porque yo te puedo predicar todo este mensaje y hay personas que me salen con, usted dijo esto. ¿Cuándo yo dije eso? No, porque yo capté eso. Es lo que usted captó, pero no es lo que yo dije. Váyase al Facebook y ahí está, gracias a Dios que está en vivo y está grabado. Porque ya me lo han dicho. Es que usted dijo, ¿cuándo yo dije eso? No, que usted dijo que Pablo se cayó en un caballo blanco. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo nunca lo dije. La Biblia no lo dice. Y usted mira a todo el mundo, Pablo se cayó de un caballo blanco. ¿Dónde dice eso en la Biblia que Pablo se cayó en un caballo blanco? Y usted mira a un montón de predicadores predicando y hablando del caballo blanco de Pablo. Si los caballos vinieron de España años después y los que lo tenían eran los romanos y no eran los judíos. Ellos usaban asnas. Por eso que Jesucristo se montó en un pollino, en una asna. No sé si me estás escuchando. ¿Y por qué repiten y repiten cosas? Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Imagínense. Que eso lo dice la Biblia. ¿A dónde lo dice eso la Biblia? Sí, Don Quijote de la Mancha, ahí está. Y es la Biblia, eso no es la Biblia, ese es Don Quijote que dijo eso. ¿Y por qué lo repiten? Porque son loras y no entienden y no comprenden la palabra y salen con teología y cosas que no están en la Biblia. ¿Dónde está eso en la palabra? No sé si me estás escuchando. Por eso tenemos que aplicar toda la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tira las redes. No las redes. Dios te está diciendo a ti lo mismo. Sírveme en espíritu y en verdad completamente. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anda buscando. Y tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Yo te voy a decir algo. Cuando yo me convertí, yo le doy gracias a Dios que me botaron de la escuela donde yo estaba. Y una de esas bendiciones fue que como no había Facebook y no tenía celular, nadie me podía llamar. Y nadie me podía buscar. Pero le doy las gracias a Dios porque todo ese montón de delincuentes con los que yo andaba, los corté. Y eso Dios me ayudó a cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa influencia, ya no tenía esos delincuentes que estaban ahí llamándome. No, hay una gente, es que yo me voy a ir con ellos, porque Pablo dijo que él se reía con los que se reían, lloraba con los que lloran. Entonces yo voy a andar siempre con ellos. Por eso que tu vida no cambia, porque tienes que cortar gente de tu vida y remover gente de tu vida. Porque Dios te está diciendo, tira las redes, pero sigues con la misma red de tus amistades. Por eso que no cambia tu vida. Y estás intentando y no puedes. No sé si me estás escuchando. Vamos a concluir aquí. El tiempo ha transcurrido. Isaías 5, versos 13 y 14 dice la palabra. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fue llevado cautivo, ¿por qué? Imagínate, te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué tú sigues batallando con ese mismo demonio? ¿Por qué sigues? Hoy estoy caliente, mañana estoy frío. ¿Por qué? Yo no entiendo eso, Dios mío. Tantos milagros que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo vas a estar dependiendo de tus emociones y no dependiendo del Rey de Reyes, Señor de Señores, que te sacó del pecado, te sacó del mundo, te ha bendecido, te ha prosperado, una y otra vez, te ha dado oportunidades? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Pero va a llegar un día, dice la palabra, que van a buscar a Dios y no lo van a encontrar. Va a llegar un día. Por eso que dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque a mí me dice la palabra que Dios cortó a Esaú, porque él vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Él cortó al rey Saúl. Dice la Biblia, aunque se arrepintió, no tuvieron tiempo para el arrepentimiento porque Dios lo desechó. Mi pueblo, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Y por qué no tuvo conocimiento? Porque escuchaba la palabra, pero no la entendía. ¿Tú sabes por qué no la entendía? Porque no cambió su corazón, porque no sanó su corazón, porque guardaba resentimiento en su corazón, porque guardaba odio en su corazón. Porque mientras tú no cambies tu corazón, tu vida no va a cambiar. Porque a mí me dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres ver lo que hay en el corazón de la persona? Escucha sus palabras y vas a ver.
Hay gente que vive del pasado que solo te dice, es que yo he sufrido toda mi vida y sigo sufriendo. Y vas a seguir sufriendo porque eso es lo que hay en tu corazón. Y en tus labios está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué no puedes decir, yo sufrí, pero gracias a Dios, Dios me da una nueva oportunidad y Dios está escribiendo una vida diferente en mi vida, está transformando mi vida, está transformando lo que estoy viviendo, estoy transformando todo lo que lo he pasado y ahora tengo una vida en abundancia? Porque miramos todo lo que Dios no ha cambiado y nos sentimos deprimidos. Porque no miramos todo lo que Dios sí ha cambiado. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces somos mal agradecidos. Y dice, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. En otras palabras, mira lo que pasa. Como no hay conocimiento de la palabra, por la dureza del corazón y el resentimiento, dice la palabra de Dios, que la gloria de ¿quién? La gloria de Dios se pereció en el conocimiento de los hombres. Por eso que la gente después no importa. ¿Qué me importa si voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Qué importa? ¿Qué me importa si me miran el pecado o no? De regreso andan en la brujería, andan leyendo las cartas otra vez, andan leyendo el puro. Y todo eso son las mismas situaciones que los metió en problemas la primera vez. Y andan en el mismo problema nuevamente. ¿Por qué? Porque perdieron la gloria de Dios. Y su multitud se secó. ¿De qué? De sed. ¿Tú sabes por qué uno se seca? Tú necesitas agua diariamente para sobrevivir. Tú puedes pasar sin comer, pero no sin agua. Tú todos los días necesitas la unción y el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que tú sigas viviendo. Y mira lo que dice. Por eso se enchazó su interior, el Seol. Y sin medida extendió su boca. Por eso que solo vaina tras vaina y problema tras problema pasa. Si no es con tus hijos, es en el trabajo. Si no es con tu carro, es con tu pareja, es por todas partes. Porque dice, y se ensanchó su interior el Seol. Y sin medida extendió su boca. Y ahí descenderá la gloria de ellos. En otras palabras, la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque somos muy altivos y no somos humildes con Dios. Somos muy mal agradecidos con Dios. Y el ego de nosotros puede más. No, es que yo no voy porque yo no me quiero humillar. No, pero yo amo a Dios. Si lo amas, ¿por qué no lo demuestras? Si lo amas, ¿por qué no le sirve? Si no lo amas, ¿por qué no le das lo mejor de tu vida? No sé si me estás escuchando. Y allí descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. En otras palabras, tú puedes perder tu bendición. Perdóname, muchos han perdido su bendición. Pero tú las puedes recuperar. Hay muchas promesas que Dios te ha dado que Satanás se te las ha robado. Por eso que sigues batallando con la soledad, con la depresión, que nadie me ama. No me valorizo a mí mismo. ¿Por qué? Porque no has aplicado la palabra a tu vida. Y no te has humillado. Y lo más interesante es que siempre miramos los errores de todo, pero nunca miramos los nuestros. Falló. Esa predica está buena para fulano, pero no vino. Dile al que está a tu lado, Dios me está hablando a mí. Póngase de pie en esta noche. La pregunta es, ¿a quién tú estás escuchando en esta noche? ¿Estás escuchando la voz de tus amistades? ¿Estás escuchando la voz del enemigo? ¿Estás escuchando? Imagínate lo que otra gente te está hablando y lo que la otra gente está diciendo. ¿Por qué no vas a la palabra y aplicas lo que dice la palabra? En esta noche, si tú quieres escuchar la voz de Dios, aunque Dios te puede hablar en cualquier lugar, no me malinterprete y no uses fuera de contexto lo que te estoy diciendo. Pero si quieres pasar adelante, pasa adelante. Yo quiero que ores por tu corazón. Ora por tu corazón. Ora por tu corazón. Ora por tu corazón. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile, Señor, inicia con este corazón. Porque yo quiero escuchar tu palabra. Yo no quiero que tu palabra llegue a oídos sordos.
Yo no quiero que tu palabra llegue a oídos sordos. Yo no quiero. Yo quiero en el nombre de Jesús escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escuchar tu propósito. Administra a mi corazón, administra mi vida. Administrame, Padre, en este momento. Porque yo sé que la palabra es dura, es fuerte, pero es palabra de vida eterna. Es palabra de transformación. Es palabra de cambio. Es palabra de libertad. Es palabra de Dios. Deja que el Espíritu te llene. Deja que el Espíritu te administre. Deja que el Espíritu te transforme. Y en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo haga algo en tu vida. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.